Sean todos bienvenidos a esta página de SMI Reforma El Salvador. Tengan todos un feliz día. Queremos una vez más compartir este devocional matutino, no sin antes hacer una oración a Dios. Oremos para que Dios pueda iluminar nuestros corazones, nuestros pensamientos sean abiertos para recibir esta enseñanza bíblica. Oremos a Dios. Bendito Dios y Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por el don de la vida. Gracias, Señor, porque en tu misericordia nos permites estar reunidos para escuchar tus consejos, leerlos y ponerlos en práctica, bendito Dios. Queremos que nos ayudes a seguir adelante. Te pongo, Señor, cada caso en tus manos, cada una de las necesidades de mis hermanos. Si hay enfermedades, Señor, sánanos. Si hay necesidades del pan de cada día, Señor, pueda suplirlo. Sabemos, Señor, que para lo que nosotros es imposible, Señor, para ti todo es posible. En tus brazos de amor nos encomendamos, danos la paz del cielo. Señor, el perdón de nuestros pecados, limpia nuestros corazones de todo aquello que a ti no te agrada y ayúdanos a seguir adelante. Señor, somos indignos. No te exigimos, Señor, pero te pedimos, de acuerdo a tu divina voluntad, mediante la misericordia que hay en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, hay un tema siguiendo la secuencia de la matutina, el Cristo triunfante. Un tema que se llama En el Getsemaní, nuestro destino estaba en balanza. Qué precioso, queridos hermanos, cuando nosotros analizamos la obra, ¿sí? La obra de Jesús y su lugar favorito. Jesús tenía un lugar favorito, como nosotros hemos de tener un lugar favorito. Y qué precioso fuera que nuestro lugar favorito fuera acá, la casa de Dios. Que nosotros sintiéramos ese anhelo, ese deseo de estar en completa comunión con Dios, como Jesús, queridos hermanos, buscaba frecuentemente este lugar, el Getsemaní. Dice el tema, en el Getsemaní nuestro destino estaba en balanza. ¿Qué ocurría en el Getsemaní? Getsemaní, queridos hermanos, según el significado, en arameo significa lagar de aceite. Estaba ubicado al monte de las Olivas y quedaba frente a Jerusalén. Getsemaní, según la historia, queridos hermanos, era el lugar favorito de Jesús. Ahí lloró por la destrucción de Jerusalén. Ahí hizo su última oración al Padre pidiéndole que le permitiera, queridos hermanos, pasar la copa del cáliz. ¿Sí? Ahí, queridos hermanos, también Jesús pidió a sus discípulos que le acompañasen. ¿Sí? Allí ocurrió, queridos hermanos, la transfiguración de Jesús. ¿Sí? En el Getsemaní, queridos hermanos, hablando en términos espirituales, ¿sí? Fue la batalla acérrima entre Satanás y nuestro amado Redentor Jesucristo. Por eso dice, hermanos, en el Getsemaní nuestro destino estuvo en la balanza. Al final de la historia, queridos hermanos, viviente, Jesús alcanzó la victoria. Y el Getsemaní es un lugar muy importante para nosotros, como lo era para Jesús. Dice el texto de Marcos capítulo 14, versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba el lugar, hermanos? El Getsemaní. ¿Sí? Y Jesús les dijo a sus discípulos, siéntense aquí, entre tanto que yo oro. Dice el Espíritu de profecía, Jesús dejó a sus discípulos, rogándoles que oraran por ellos mismos y por él.
acompañado de Pedro, de Santiago y de Juan, entró en los lugares más retirados del huerto. Dice, estos 3 discípulos eran los que habían contemplado su gloria en el monte de la transfiguración. Habían visto a Moisés y a Elías conversar con él, y ahora también Cristo deseaba su presencia inmediata. Jesús necesitaba, queridos hermanos, ser consolado en aquella ocasión. Y por eso es que le dice a Pedro, Santiago y Juan, acompáñenme. ¿Sí? Acompáñenme a orar. ¿Sí? Estén conmigo. ¿Sí? Dice aquí, hermanos, estos 3 discípulos eran los que habían contemplado su gloria en el monte de la transfiguración. Habían visto a Moisés y a Elías conversar con él, y ahora también Cristo deseaba su presencia inmediata. Jesús sintió el deseo, queridos hermanos, de la compañía de aquellos a los cuales él había reconocido como amigos, como compañeros en la milicia del trabajo de la santa obra de su Padre. Dice aquí, Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velen conmigo. Cristo manifestaba su anhelo, dice, de humana simpatía, y alejándose de ellos cayó sobre una roca y alzando sus ojos oró, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú quieres, sino como sea tu voluntad. Es interesante, queridos hermanos, la petición de Jesús hacia su Padre Celestial. Dice acá, en la suprema agonía de su alma, vino a sus discípulos con un anhelante deseo de estar en compañía del afecto humano, pero se desilusionó. Ellos no le brindarían el esperado socorro. Sabemos, queridos hermanos, según la historia, cómo los encontró. ¿Cómo los encontró, queridos hermanos? Durmiendo, ¿sí? Como quizás, queridos hermanos, en términos espirituales, a veces nosotros hoy en día nos encontramos durmiendo espiritualmente. Cristo dijo, velad. Y aquellas palabras, queridos hermanos, dichas a aquellos 3 hombres, son las palabras dichas a nosotros también. Nosotros tenemos y estamos invitados, queridos hermanos, a velar. A velar, a estar preparados en cuanto sabemos que la venida de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo está por llevarse a cabo. Sí. Dice acá, oíd la agonizante plegaria de Cristo en el huerto del Getsemaní. En tanto, los discípulos dormían, esparcidos debajo de los olivos. El Hijo del Hombre, un varón de dolores y experimentado en quebranto, se hallaba postrado en la fría tierra. A medida que el sentimiento de agonía se posaba en su alma, grandes gotas de sudor y de sangre brotaron de sus poros, humedeciendo el césped del Getsemaní. Qué interesante, queridos hermanos. ¿Qué lloró Jesús, mis hermanos? Dice, grandes gotas de sudor y de sangre brotaron de sus poros, humedeciendo el césped del Getsemaní. No fue fácil para Jesús, queridos hermanos, ¿sí?, beber de la copa, ¿sí?, de la transgresión del hombre. No fue fácil, queridos hermanos, fue dura aquella prueba para él. Pero él encomendó su caso al Padre Celestial. Me llama la atención lo que decía el párrafo aquí. Él dijo, Padre, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Qué bonito es, queridos hermanos, el ejemplo que Jesús nos muestra a cada uno de nosotros.
Qué bonito es cuando nosotros esperamos que se haga la obra de Dios y no la obra que nosotros queremos. Dice aquí, aquí fue donde la copa misteriosa tembló en su mano. Allí el destino de un mundo perdido pendía en la balanza. Sí. Esta fue la última noche, queridos hermanos, sí, en la que Jesús libremente pudo orar alejado de sus adversarios. Pero esa misma noche también fue entregado, sí, a sus verdugos. Dice acá, hermanos, allí el destino del mundo perdido pendía de la balanza. ¿Podía Jesús retractarse? Pregunta. Sí podría retractarse. ¿Podía Jesús no pasar lo que iba a pasar? Sí, podía, queridos hermanos. Pero todo estuvo dispuesto a hacerlo Él por amor a nosotros. Por nuestra salvación. Nuestra salvación, queridos hermanos, tiene un precio inigualable, queridos hermanos. Un precio tan grande, la sangre preciosa de nuestro Redentor y Salvador de Jesucristo. Pregunta, ¿enjugaría las gotas de sangre de sus cejas y arrancaría de su alma la culpa de un mundo desfalleciente que había sido puesta sobre él, siendo él inocente? ¿Merecía recibir todo el peso de una ley justa? La separación de su padre. Miren qué interesante. El castigo por la transgresión y el pecado debía caer sobre él a fin de magnificar la ley de Dios y testificar de su inmutabilidad. Y esto terminaría para siempre la controversia entre el príncipe de Dios y Satanás con respecto al carácter inmutable de esa ley. Por eso, queridos hermanos, fue, sí, el último choque entre Satanás y el Señor Jesús. La majestad del cielo, dice, estaba abrumada de agonía. Ningún ser humano hubiera soportado un padecimiento semejante, pero Cristo había considerado esa lucha. Les había dicho a sus discípulos, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Qué interesante, queridos hermanos, lo que ocurrió en el Getsemaní. Debe, queridos hermanos, estar refrescantemente, ¿sí?, dicha historia y dichos sucesos en el Getsemaní por la obra que Cristo realizó por cada uno de nosotros. Dios nos ayude, queridos hermanos, a apreciar el sacrificio y la disposición que Jesús tuvo de entregarse a sí mismo por amor a nuestra salvación, por nuestro bien, por nuestro rescate. Benditas sean las obras de Jesús hechas a nuestro favor. Queridos hermanos, queridos amigos, que la obra o el testimonio del Getsemaní sea, queridos hermanos, algo tan apreciable para nuestra vida, y así podamos ver y confirmar qué tan grande es el amor de Cristo por cada uno de nosotros. Dios nos ayude a apreciar ese suceso maravilloso dado en el Getsemaní por nosotros. Es mi mayor deseo en Cristo Jesús. Amén. Vamos a hacer una oración, queridos hermanos, oremos a Dios y velemos siempre para que nos mantengamos firmes y cuando venga nuestro Señor Jesucristo no nos sorprenda, más bien nos haya alegres y felices esperando su venida.
Oremos a Dios. Padre amado, te agradecemos, oh Dios, por tu misericordia para con nosotros en Cristo Jesús. Te damos gracias, oh Padre, porque nos amas como amas a tu Hijo amado. Nos amas porque creemos en ti, Señor. Ayúdanos a aferrarnos firmemente a tu brazo poderoso. Ayúdanos, Señor, a ver el testimonio dado, Señor, allá en el Getsemaní por amor a cada uno de nosotros. Ayúdanos a apreciar el sacrificio de Jesús hecho a nuestro favor. Querido Dios, no merecíamos la muerte de tu Hijo amado. Merecíamos el castigo, Señor. Pero tú, en tu misericordia, en tu bondad y en tu amor, te satisfaces en ofrecernos la salvación. Querido Dios, perdona nuestros pecados. Limpia nuestros sucios corazones de todo aquello que a ti no te agrada, Señor. Y ayúdanos a que en nuestra vida solamente exista, Señor, tu luz divina. En nuestra vida solo existe el bien hacer, Señor. Apártanos del mal. Ayúdanos a vencer el pecado en la carne, Señor, y a vivir una vida en victoria, dirigida por tu Espíritu Santo. Oh Dios, que lo que hemos meditado sea de bendición para cada hermano, para cada hermana, para cada amigo, amiga. Oh Dios, te pedimos confiadamente en ti, que añadas cada día a los que han de ser salvos, y que todos juntos, Señor, un día digamos, este es nuestro Dios, creemos que nadie nos ha salvado. Ayúdanos a escuchar tu voz melodiosa decir, venid bendito de mi Padre. En tu amor confiamos nuestras vidas, danos la paz del cielo, oh Dios, te lo pedimos sin merecerlo, pero sí confiando en los méritos de tu Hijo amado, nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, el Señor les bendiga y puede estar siempre con ustedes mi mayor deseo, justo Jesús. Amén. Bendición.